Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y esta en especial porque es el primer episodio del año 23. Terminamos el 22 con una serie, un par de episodios con estrellas invitadas que estoy seguro de que os han gustado mucho. Y ahora empezamos este 23 en un formato más clásico en el que voy a tratar de contaros algunas cosas interesantes que han pasado eh, pues en estos últimos días, ¿no? Y es que precisamente en esta última semana pues ha saltado la noticia de que al menos hay dos puestos de CEO vacantes y no poco importantes en el sector telco en España. Eh, Hoy voy a tratar de explicaros, según mi visión, por qué está ocurriendo esto y hacia dónde nos dirigimos. De hecho, el año 23 va a ser el año que lo cambie todo, o casi todo, ¿no? En las telco en Europa. Vamos a comenzar a ver un proceso de consolidación que muy probablemente se desate tras el comienzo de la anunciada fusión entre MásMóvil y Orange en España. Eh, este proceso de consolidación tendrá un efecto transformador y muy probablemente pues se extenderá durante el 24, durante el 2024 y más, porque no podemos tener certidumbre sobre en qué momento y con qué condiciones esta fusión que os mencionaba se autorizaría. Pero independientemente de que la fusión se produzca o no y en las condiciones en que lo haga, va a tener un efecto enorme, ¿no? En todo el sector telco europeo y en particular en el español. De hecho, la reciente salida de Colman Digan como CEO de Vodafone España probablemente responda a este hecho, ¿no? A la fusión y al hecho de que de alguna forma Vodafone pues no sea un miembro activo de esa fusión y tenga que definir una estrategia pues para responder, ¿no? A lo que ocurrirá en el futuro. Pero también se ajusta a este patrón la salida anunciada hace algunas semanas de Neil Reed, el CEO de la compañía de Vodafone Global. Como las actuaciones que está haciendo Margarita de la Valle, que es la CEO interina, la antigua CFO de Vodafone Global, también parecen responder o pueden leerse al menos en la clave, ¿no? De cómo jugar este partido de la consolidación. De hecho, en otro plano, pero también mirando hacia este futuro nuevo entorno, parece posible entrever la, para mí, inesperada salida de Tobías Martínez como CEO de Celnex, ¿no? Y así pues ya completamos de alguna forma las dos vacantes que os había señalado. Pero en el grupo Orange, que es otro de los jugadores clave, evidentemente, del sector telco europeo y el español, también estamos viendo efectos. Aunque probablemente la sustitución por parte de Christel Heidemann de Stefan Richard tenga que leerse en clave francesa. Es una respuesta a un escándalo del que podríamos hablar el otro día. Es más que posible que la salida de Ramón Fernández como CFO de la compañía también tenga, aunque no exclusivamente, alguna relación, ¿no? Con todo este panorama que estamos describiendo. Y de hecho, el propio papel de Jean-François Fallacher, el CEO de Orange España, es en este momento claramente enfocado, ¿no? en cerrar la constitución de esa JV cuyo lanzamiento pues, sea pactado. Y de manera similar ocurre pues, para el futuro CEO Inspector, ¿no? de esa JV, Mainbrand Spenger, el actual CEO de MásMóvil, que es de alguna forma el agente clave y dinamizador de esta ola de consolidación. Así que lo que cabe es preguntarse es cómo hemos llegado hasta aquí. Porque los cambios de los que acabamos de hablar son, en una cierta manera, pues la antesala, ¿no? de los que veremos en los próximos años, porque ya os digo, los cambios pueden llegar a ser sistémicos. Ante esto, pues podríamos contar muchas historias.
cuál es el papel actual y cuál sobre todo va a ser el papel futuro de Cellnex y su estrategia de Augmented Tower Co, qué impacto podría tener, o bien podríamos mirar qué está haciendo o qué va a hacer Telefónica tanto en España como en sus mercados de Europa, o podríamos preguntarnos qué está ocurriendo en Alemania o incluso en Italia, donde también pasan cosas que también pues, requieren bastante atención. O en clave local podríamos mirar cómo va a responder el resto de la industria, digamos que esa parte de otros, ese grupo de pequeños, ese futuro tercer o cuarto operador, cómo va a respondernos pues, a estos movimientos de consolidación. Pero hoy vamos a centrarnos fundamentalmente en la historia de Vodafone y en su rival en tantos sentidos, Orange, ¿no? Porque es que la historia parece que pide ser contada. De hecho, Colman Digan, como os decía, pues hasta ahora, de hecho todavía lo es, CEO de Vodafone España, fue nombrado en noviembre del año 2020. Es unos pocos meses después que Jean-François Fallacher, que había llegado a Madrid en septiembre de ese mismo año. Digan venía de ser el CEO de la operación turca de Vodafone. Fallacher de ser el CEO de Orange Polonia. Ambos en ese sentido eran jugadores que conocían muy bien su casa, pues sendas grandes multinacionales de las telecomunicaciones y provenían de mercados grandes y por tanto complicados, pero al menos en ingresos, probablemente no, de hecho no en habitantes, pues más pequeños que España. Ahora sabemos que cuando llegaron tenían una doble agenda. En primer lugar, estaban llamados a actuar en la consolidación del mercado y ahora sabemos que ha habido un ganador, efectivamente, y también parece claro que tenían un mandato de recuperar la competitividad de sus compañías actuando fundamentalmente sobre los precios. De hecho, esto eran cosas que ya estaban pasando y que a ellos les tocaba pilotar. Se da la circunstancia, como os decía, que ambos venían de mercados diferentes, pero que cumplían por azar probablemente pues una característica común, y es que los ingresos promedio por cliente eran en ese momento aproximadamente un tercio de los ingresos promedio que se obtenían por los servicios similares en España. Ya os digo, mercados más pequeños en nivel de ingresos, mercados muy complejos porque son mercados muy grandes y con unos niveles de precios pues sensiblemente diferentes, ¿no? a los niveles de precio de España. De hecho, pues podéis compararlo, ¿no? El nivel de ingreso de Orange España para servicios convergentes rondaba en el momento de la incorporación de Fallacher estaba por debajo de los 60 euros, y para servicios similares en Polonia, pues los ingresos que declara el propio Orange rondan los 25. Y para el caso móvil, mirando la situación de Vodafone, aunque es muy difícil sacar ninguna conclusión en el estado en el que está la lira turca y la crisis de hiperinflación y de tipos de cambio a la que está sometida Turquía, pues si los ingresos totales, el ARPU total medio superaba los 14 euros en aquel momento, en el caso de Vodafone España rondaba los 15, pues en el caso de Vodafone Turquía rondaba los 3. Como veis, una diferencia enorme. Bueno, ¿qué ocurrió con la primera parte de la agenda? Pues ya lo sabemos. ¿Cómo ambos trabajaron en la segunda, en esa ganancia de competitividad? Pues es mucho más complicado de definir, ¿no? Podemos revisar, tanto para el mercado fijo o convergente como para el móvil, y insisto, esta es una comparación injusta pero relevante. Las cifras no significan lo mismo, no son exactamente iguales los ratios. No tratéis de comparar
unos precios con otros, ni siquiera unos números de clientes con otros, porque no son las mismas bolsas, pero fijaos más bien en las formas de las curvas, ¿no? Y en las variaciones, ¿no? que los parámetros han estado siguiendo, ¿no? De hecho, como os decía, ambos operadores tenían ya políticas lanzadas, que en el caso de Fabergé se aceleran y en el caso de Coleman se enfrían, en lo que se refiere al precio de los servicios fijos, fundamentalmente de reducción de precio, ¿no? En el caso, de hecho, si echamos alguna comparación superficial por encima de unos números sencillos, en el periodo que estamos analizando, que empieza en 2017 y es hasta ahora, Orange redujo su ingreso promedio por cliente convergente en torno a un 8%, y eso le permitió perder, entre comillas, solo un 5% de sus clientes convergentes. Vodafone redujo una magnitud similar, el ingreso fijo promedio, en torno a un 13% en ese periodo, y sus clientes bajaron una cantidad similar a la de Orange, un 5%. Es decir, bueno, parece que Vodafone tuvo más dificultades para retener a sus clientes, o tuvo que hacerlo apoyándose de una manera más clara en el precio. En el móvil la comparación es más difícil porque digamos que estamos viendo magnitudes claramente distintas, pero aún así lo que sí está claro es que la entrada de Digan, Vodafone, relanza, ¿no? Pues digamos que la reducción de precios, y eso hace que de manera similar al mercado fijo, se detenga la erosión en el número de clientes. Pero insisto, al precio de una reducción importante, ¿no? en el ingreso promedio y, por tanto, en los ingresos totales de la compañía. Todos estos movimientos, fundamentalmente la reducción de precios para tratar de manejar, digamos que la pérdida de clientes, tienen impacto que se ve de manera clara pues desde el punto de vista corporativo, ¿no? del grupo Vodafone. España ya es, en el mercado español, Vodafone España es el tercer mercado fijo para Vodafone y ha sido recientemente superado por Italia en número de clientes. Es en realidad prácticamente un empate, ¿no? Alrededor de los 3 millones de clientes, ¿no? Pero, bueno, pues indica claramente, ¿no? que España pues está perdiendo peso también en este área fija, donde pues será tradicionalmente un jugador muy importante para el grupo Vodafone. Continúa, y esto siempre ha sido así, pues muy lejos del líder, que es Alemania, en cuanto al número de clientes móviles, pero no se acerca. Y a los que ahora, al segundo y al tercero, que están prácticamente empatados, alrededor de los 17 millones, que son Italia, que también baja, y el Reino Unido, que consigue subir. Y para todo el periodo que estamos examinando, insisto, pues desde el año 2018, el ARPU móvil ha pasado de ser de los más altos del grupo, junto con UK, a estar prácticamente empatado en la parte baja, pues con el Reino Unido y con Italia, y muy lejos, efectivamente, del Reino Unido. Con Alemania y con Italia, quería decir, muy lejos, efectivamente, del Reino Unido. Es decir, Vodafone España es cada vez menos relevante dentro de la economía, ¿no? del grupo Vodafone. De hecho, pues coincidiendo con la salida de Digan, se ha filtrado también a la prensa que dentro del reporting interno y de la propia organización de Vodafone, pues digamos que la operación española va a dejar de ser considerada una de las 4 grandes y se integrará pues dentro de un clúster europeo, pues, en el que hay países de menor tamaño poblacional, pues incluye la propia Turquía, que mencionaba antes, que es un país grande, pero en el que la presencia de Vodafone pues no deja de ser incipiente.
incluye Portugal, incluye la República Checa, en fin, países de menor tamaño, Albania, en fin. Desde luego, visto desde aquí, pues esto recuerda o deja un sabor similar, ¿no?, a la sensación pues que se tuvo, ¿no?, en algunos países de Latinoamérica, ¿no?, cuando Telefónica reorganizó sus operaciones latámicas y agrupó todas, excepto Brasil, ¿no?, bajo una nueva estructura que se creó. Ahora bien, el nuevo CEO de Vodafone España, ¿qué desafío tiene que enfrentar? Sea el nuevo CEO o sea la actual responsable de Turquía, que es a la vez la responsable de este clúster que os comentaba de países europeos. Desde aquí podemos dar un vistazo a la componente de infraestructura, ¿no?, de los desafíos que enfrentaría este nuevo equipo directivo. Si lo miramos, la red de acceso fijo, el activo de red de acceso fijo que tiene Vodafone, pues puede verse como pequeña si se compara pues con el resto de jugadores en el país, y además es vista por el mercado como obsoleta. De hecho, pues los clientes están marchando a un ritmo bastante alto, ¿no?, y se puede ver, ¿no?, pues en la reducción de hogares conectados que está experimentando la red de manera continua pues desde 2018. Insisto, pues los clientes están marchando de esa red de 7,4 millones de hogares pasados HFC. En este momento, y tal vez para sorpresa de muchos, Vodafone ya tiene más clientes de banda ancha fija conectados por red FTTH que por su propia red HFC, 1,6 frente a 1,3 millones. Y además, si damos un vistazo, ¿no?, al take ratio que tienen Vodafone pues para sus servicios FTTH, podemos estimar, es una estimación probablemente burda, que aproximadamente la mitad de esos 1,6 millones de hogares conectados por FTTH están siendo conectados a través de redes de terceros, muy probablemente telefónicas, lo que claramente tiene un impacto en el margen que genera cada conexión. De hecho, se ha anunciado una operación pues para tratar de poner en valor este activo, tanto la red HFC como la FTTH, de alguna forma sacándolo al mercado, pero todavía no se sabe que se haya obtenido ningún resultado. Una operación similar de una escala menor, pues alrededor de los 2 millones de hogares pasados, fue ejecutada por éxito por MásMóvil dentro del continuo fusión Euskaltel, fusión con Orange. De hecho, el nuevo equipo directivo debería rápidamente no identificar algún tipo de estrategia realmente radical, ¿no?, acerca de qué hacer con este activo y con todos los activos de Vodafone en general, porque parece que continuar en el estado actual pues es francamente arriesgado. Si damos un vistazo al activo de red de acceso móvil, a la red de acceso móvil en su conjunto, aquí encontramos dos cosas que merecen ser revisadas con atención. Vodafone siempre ha sido considerado, y los números lo acreditan, ¿no?, pues como un jugador muy potente en lo que es la red de acceso 4G, ¿vale? Y bueno, pues de hecho el número de sites que tiene ONER pues solo es superado pues por Telefónica, ¿no?, que es el líder en España. Sin embargo, si miramos en 5G, y hay que entender que los despliegues en 5G son en este momento incipientes y estamos hablando de magnitudes muy diferentes, ¿no? Pues el líder en despliegue 5G es en este momento en España, en este mes de enero, es Orange con algo más de 5.000 sites.
frente a los 18.000 sites que tiene ONER Telefónica en 4G. Pero aún así, la posición de Vodafone pues no es de liderazgo, desde luego. Frente a los 4.768 sites que tiene Orange en la banda de 700 MHz, Vodafone tiene en este momento alrededor de 2.900 sites ONER. Y la diferencia es todavía mayor en porcentaje si miramos en la banda de 3,5 GHz. Ahí el líder, casi empatado con Orange, es Telefónica, que tiene 1.400, 1.500 sites ONER, mientras que Vodafone tiene en este momento alrededor de 800, 841 sites ONER. Además, esto se relaciona también con, digamos que, la desaceleración en el crecimiento del consumo promedio de datos por parte de los clientes de Vodafone. Vodafone ha sido históricamente, y lo es todavía, pues un líder en el uso de banda ancha móvil. De hecho, pues sus clientes consumían, y de hecho consumen, más que el promedio del mercado. Estas son comparaciones que estamos haciendo con datos de Vodafone y con datos del regulador. Hay que cogerlas con cuidado, pero nos dan alguna idea. Y lo que vemos es que desde finales del 21 el crecimiento de esa magnitud se ha ralentizado para Vodafone mucho más que para el resto del mercado. De hecho, pues el mercado creció pues para mediados del 22, el incremento year to year en el consumo promedio de datos de un cliente estuvo alrededor del 30% y en el caso de Vodafone fue algo menor que el 17%. Y esto es algo que no había sucedido pues prácticamente nunca, ¿no? en todo el periodo de estudio, ¿no? Que es, como digo, pues incluye el año 17 y del año 18. Es claramente un cambio de tendencia, ¿no? Que merece la pena tratar de interpretar. Así que, si me permitís terminar y concluir esta ya larga disertación, unas ideas que quiero dejar encima de la mesa. El sector telco en España está en pleno cambio, pero estos cambios preparan cambios mayores que ocurrirán gracias o a causa de la ola de consolidación en toda la Unión Europea, que va a disparar probablemente la fusión entre MásMóvil y Orange. Ahora sabemos que cuando aterrizaron en España a finales del 2020, los CEOs de Vodafone, Colman Digan y Orange, Jean-François Fallacher, compartían una doble agenda. El primer elemento era consolidar el mercado, y allí parece que es Fallacher quien ha tenido éxito, y recuperar la competitividad actuando sobre los precios y evidentemente también sobre los costes. Podemos decir que los precios se han bajado de manera agresiva y similar en ambos operadores. Es más difícil decir qué ha pasado exactamente con el número de clientes y cuáles eran, ¿no? Pues digamos que las estrategias o los objetivos que se fijaban en aquellos momentos. Como consecuencia de estos movimientos, Vodafone España ha perdido peso dentro del grupo y, para mí al menos, la incorporación de Vodafone España dentro de lo que sería el clúster europeo de la compañía, no ya como una operación de primer nivel, pues se ve envuelto, insisto, para mí, ¿no? del aire melancólico, ¿no? que tuvo de alguna forma la reestructuración, ¿no? de las operaciones latámicas de Telefónica, que sucedía precisamente por esas fechas, ¿no? hace ya algún tiempo. El futuro nuevo CEO de Vodafone y el grupo directivo actual tiene que afrontar múltiples desafíos. Y, desde luego, el menor no es lanzar una estrategia de cambio radical teniendo en cuenta cuál es el futuro panorama y la situación en la que está la compañía.
Siendo un poco más específico, pues a nivel de infraestructura digital, que es de lo que nos gusta hablar aquí en este podcast, es necesario actuar sobre una red de acceso fija que se puede considerar pequeña si se compara con la de otros jugadores en el mercado español y que el mercado ve de alguna forma como obsoleta. Y en lo que se refiere a la modernización de la red 5 móvil a 5G, Vodafone España va aparentemente por detrás de sus competidores, aunque, insisto, en cualquier caso, estamos en una fase muy inicial de esos despliegues. Y esto es todo lo que os quería contar esta semana. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.